Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que estén pasando bien en este momento complicado de cuarentena, que no obstante vamos a poder seguir aprendiendo de Dios a través de este medio, vamos a poder seguir viendo este tema que es los profetas menores. Y hoy el tema que toca es el libro de Miqueas. La historia inicia con dos pueblos separados de Dios y separados entre ellos, Israel y Judá. Antes habían sido un solo reino, pero ahora estaban totalmente en discordia, alejados de Dios, adorando otros dioses y hundiéndose cada vez más en la corrupción. En este momento histórico aparece Miqueas como uno de los profetas de Dios, destinado a justamente denunciar lo que el pueblo estaba haciendo, denunciar a los líderes de la época, tanto a los sacerdotes como así también a los profetas y también a los reyes de la época, así como otros profetas que hablaban a diferentes grupos de personas, ancianos, reyes, a los pobres, a las personas del campo. Cada uno hablaba a un grupo diferente de personas sobre lo que Dios les estaba advirtiendo, cómo iba a terminar este pueblo si seguían alejados de él. Miqueas es escogido por Dios para hablarle a los más pobres, a aquellas personas que vivían en el campo, como el mismo Miqueas vivía. Es entonces que Miqueas denuncia a los falsos profetas de la época, aquellos que solamente decían buenas cosas, cosas alentadoras, cuestiones que halagaban los oídos de los reyes, de los sacerdotes, profetas que no venían de parte de Dios. A lo largo de todo el libro de Miqueas podemos ver cómo Miqueas hacía énfasis en que Dios era el que lo enviaba, en que Dios era el que le estaba diciendo qué era lo que tenía que transmitirle al pueblo. En cambio, estos otros profetas eran personas que simplemente se lucraban con la fe del pueblo, que simplemente utilizaban a su favor las emociones de este pueblo, diciéndole lo que querían escuchar, que esa corrupción en realidad no era corrupción, que lo que estaban haciendo estaba bien, tomando lo dulce como amargo y lo amargo como dulce. Esta pequeña microhistoria dentro del libro de Miqueas también es un buen ejemplo de lo que pasa hoy en día con falsos profetas, personas que usando su carisma, utilizando solo buenas noticias, se aprovechan de las emociones de la gente, se aprovechan de las situaciones para sacar un lucro personal. Por otro lado, Miqueas denuncia a los reyes de la época, personas que simplemente no estaban haciendo justicia, no estaban utilizando su poder para hacer de bendición a los demás, al resto del pueblo. Una práctica común en esta época era la venta de territorios que pertenecían a familias pobres, desfavoradas, que simplemente se dejaban a la deriva a favor de enriquecer aún más a las personas de poder de esa época. Los reyes, lejos de buscar la justicia y la sabiduría de parte de Dios, se acercaban a adivinos, a falsos profetas y a un montón de personas que simplemente le decían que lo que estaban haciendo estaba bien. Miqueas también denuncia a los sacerdotes, aquellos que tenían la tarea de conducir al pueblo hacia Dios, de hacer los sacrificios justos ante el altar, personas que en ese momento también estaban inmiscuidas en toda la corrupción que todo el resto del poder de la época estaba metida, personas que realmente no tenían una conexión real con Dios. Miqueas lo denuncia no desde un lugar en el que podía transmitir todo esto hacia las personas de poder, sino que le hablaba a las personas del pueblo. Vemos como Dios no solo tiene una palabra hacia aquellas personas que otros profetas también se habían encargado de transmitirle este mensaje. No obstante, Miqueas tenía una tarea muy particular: hablarle al pueblo, hablarle a aquellas personas que no tenían ninguna relación con el poder, pero sí debían tener una relación personal con Dios y no la estaban teniendo. Es así como vemos que Dios tiene una palabra para cada una de las personas, tanto para los sacerdotes como para los reyes, sino que también para los campesinos. El mensaje de Dios era el mismo para cada una de estas personas. Se acercan malos tiempos debido a esa gran corrupción y ese gran abandono que han tenido de mis pasos. Es entonces que, si seguimos leyendo esta historia, vemos cómo pueblos extranjeros empiezan a conquistar las tierras del pueblo de Dios. Un pueblo que ya estaba en la ruina, no solamente en la ruina de sus edificios, en un gran abandono del templo, sino que además estaban en la ruina moral, en una ruina espiritual, en una ruina que solamente podía ser reconstruida si se acercaban a Dios, algo que lamentablemente no estaban haciendo. Algo muy curioso del libro de Miqueas es que podemos ver cómo Dios no quería maldecir a su pueblo, sino que en todo momento quería bendecirlo. Y de hecho, Miqueas tenía otra palabra para decirle a cada una de estas personas: abandonen
por un lado esas prácticas corruptas, pero por otro lado acérquense a Dios y cada una de las cosas que fueron destruidas en este pueblo, cada una de las cosas que salieron mal, Dios las va a restaurar, Dios sigue amándolos y su pacto sigue estando tan firme como siempre. Era un mensaje muy importante de recibir. Podemos leer en Miqueas 1:2 que dice: escuchen pueblos todos. Podemos leer en Miqueas 3:1 que dice: escuchen gobernantes de Jacob. Y podemos leer finalmente en Miqueas 6:1 que dicen: escuchen lo que dice el Señor. En palabras de Jesús, el que tenga oídos, que oiga. Lamentablemente muchas de estas personas tenían un corazón muy endurecido. Este énfasis que hacía Miqueas en que tenían que oír, en que cada uno de ellos tenían que recibir este mensaje, también nos interpela a nosotros, también nos llama a nosotros a no desoír la voz de Dios. ¿Cuántos profetas hablaron de esto? Y aún así estas personas decidieron darle la espalda a Dios. Esto también nos llama a nosotros a volver al Señor. ¿Cuántas veces y de cuántas formas diferentes Dios nos habla con su amor, con su paciencia? Podemos leer en Hechos 7, 51 y 52, tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a éste lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Hermanos, no seamos como estas personas. No nos resistamos al Espíritu Santo. No nos resistamos a lo que Dios nos está diciendo con gemidos indecibles, a través de personas, a través de su palabra, de cuántas formas diferentes Dios nos habla y nos dice: no hagamos oídos sordos a su llamado, a lo que Él quiere para nosotros. Es más fácil hablar de cosas agradables, pero Dios nos llama al quebrantamiento. Dios nos habla de cosas duras, de cosas que tenemos que cambiar, de cosas que Él va a moldear en nosotros. Este profeta tenía una forma muy particular de transmitir su mensaje. Lo hacía prácticamente desnudo, en las calles, mostrándose en harapos, mostrándose en una suma humillación, pobreza, pero lo que él quería transmitir era la situación en la que el pueblo de Dios estaba, desnuda, en la pobreza, totalmente a la deriva, alejada de Dios. Esto podemos verlo en Miqueas 1, versículos 8 y 9. Por eso lloraré y gritaré de dolor, y andaré descalzo y desnudo, aullaré como chacal y gemiré como avestruz, porque la herida de Samaria es incurable, ha llegado hasta Judá, se ha extendido hasta mi pueblo, hasta la entrada misma de Jerusalén. Es entonces que a este profeta lo empiezan a tratar de loco, un común denominador en cada una de las personas que han transmitido el mensaje de Dios a lo largo de los siglos. De hecho, en el Nuevo Testamento vemos varios ejemplos de personas que han sido tratadas de loco por transmitir el mensaje de Dios, y ahora lo vemos en el Antiguo Testamento también. Esto nos lleva también a una reflexión. Aquellos que transmiten la palabra de Dios no siempre van a ser bien recibidos por el resto de las personas. No todo el mundo quiere estar en luz. No todo el mundo recibe de la misma manera la verdad. Finalmente Miqueas habla de restauración. Finalmente Miqueas profetiza un Mesías, alguien que salvaría a este pueblo, alguien que conduciría este pueblo nuevamente a Dios, alguien que nacería en Belén, y estamos hablando nada más ni nada menos que de Jesús. No solo eso, sino que además Miqueas sigue hablando a futuro, refiriéndose a la restauración que conllevará ese Salvador, ese Mesías. Esa gran promesa que tenemos en el Señor de un cielo nuevo y una tierra nueva, un nuevo vínculo restaurado entre Dios y el hombre. Dios, a través de Miqueas, sigue reafirmando su amor hacia el pueblo, sigue reafirmando su pacto que un día tuvo con Jacob, con Abraham, con esa familia. Dios, a través de Miqueas, nos dice que se deleita en su pacto, se deleita en amar a su pueblo, ese pueblo que le ha dado la espalda tantas veces, y aún así las promesas de Dios siguen intactas. Esto nos tiene que hablar personalmente a cada uno del carácter y la voluntad de Dios. Esto nos tiene que decir a cada uno de nosotros que Dios nos ama, que Dios nos restaura, que Dios sigue estando con nosotros aún en los peores momentos. Podemos leer en Miqueas 7:18: ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Dios cumple cada uno de sus pactos. Dios es un Dios fiel.
podemos verlo en cada uno de los que lo hemos recibido a través del Señor Jesucristo. Ese Señor que fue profetizado, ese Mesías, ese Salvador que su pueblo tanto estaba esperando. Ese Salvador que habla de hasta qué punto Dios muere de amor por nosotros. Bendiciones para cada uno de ustedes y que podamos seguir siendo un punto de encuentro aún en la distancia.